no es para nada común, yo no lo voy a tratar en ninguna otra parte, ¿verdad? Bueno, llama la atención a estas alturas que de Aedo se siga refiriendo al cambio de monedas en la denominación de la deuda pública como, entre comillas, especificación. En efecto, lo que se ha llevado a cabo en estos años ha sido en realidad un cambio de deuda nominada en moneda extranjera casi exclusivamente dólares de los Estados Unidos por deuda en unidades indexadas. Esta es una unidad de cuenta creada en 2003 a la salida de la crisis financiera y de la deuda pública que asoló nuestro país en aquella época. ¿Le pusiste la tarjeta? Sí, estamos filmando. La unidad indexada reajusta diariamente de acuerdo a las variaciones del índice de precio al consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística. No es cierto, por lo tanto, que la deuda se especifique. La deuda se pasa en un 70%, estuvimos revisando precisamente ese número, se pasa en un 70% de dólares a unidades indexadas, no a pesos. Del análisis de la deuda pública del 31 de marzo surge que el 59, hoy hice el análisis de nuevo, los números nuevos, y me dio el 56%, pero 59 era la cifra que ponía Javier Aedo y yo la tomé como válida. Estaba, entre comillas, especificada. De ella la mayor parte estaba directamente emitida en unidades indexadas. Tal es el caso de la emitida por la tesorería en títulos, que no todos están en unidades indexadas. Perdón, hay una parte que están en pesos, pero es una parte muy menor, ¿verdad? De los algo más de 8.000 millones de dólares emitidos en moneda nacional por el Banco Central del Uruguay, una parte está también denominada directamente en unidades indexadas. Después vamos a ver el número exacto. El resto está emitido en pesos no reajustables. Pero el efecto sobre los niveles de endeudamiento y las variaciones de la inflación que refleja el IPC no cambia. Y esto es así porque prácticamente la totalidad de esa deuda emitida en pesos no reajustables lo ha sido a plazos menores a 2 años. La tasa de interés de estas emisiones, que ha oscilado este año entre el 13 y el 15%, la tasa de interés capta las expectativas de inflación que los agentes prevén para esos plazos y le agrega el interés que pagan los títulos en dólares y unidades indexadas. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, el Banco Central emite letra de regulación monetaria, por ejemplo, a 30 días, ¿no? ¿A qué tasa de interés? Bueno, la tasa de interés capta la inflación que se espera, que está sucediendo en este momento, que es del orden del 8, del 9% anual, del 10% anual, y le agrega la tasa de interés que están teniendo los títulos en unidades indexadas, que es del entorno del 15%. O sea que la tasa de interés generalmente anda por el entorno del 14%. Hay momentos como... Esto pasaba hasta hace 15 días más o menos. Desde hace 15 días el Banco Central, por alguna razón que yo no conozco, redujo mucho la emisión de letras de regulación monetaria y eso hizo caer la tasa de interés. O sea, se mantuvo la demanda, pero la oferta del Banco Central, entonces en este momento las letras de regulación monetaria a plazo más corto están obteniendo un rendimiento del entorno del 8%, una cosa así. Las de un año sí ya están de nuevo por no recuerdo bien, pero en el orden del 13 al 15%. ¿Queda claro, Pablo? A mí me queda claro porque te lo leí, pero lo vamos a poner en el video, el trabajo, el vínculo también. Bueno, si a algún oyente no le queda claro algo de esto, manda mensaje, lo volvemos a decir. O sea que en definitiva, lo que emite en pesos, el Banco Central, que son como 8.000 millones de dólares, lo emite a corto plazo. Y en los hechos, la importancia de que sea en pesos es bastante reducida. Bueno, seguimos. Podemos decir, por tanto, que toda o casi toda la deuda nominada en pesos
tal cual lo refleja en la planilla del BCU, es en realidad deuda en unidades indexadas. Ese es el concepto general que queremos que quede a la audiencia. Ahora después tenemos los números, desglosamos los números con más precisión después de haber terminado este trabajo, a raíz de las preguntas que nos hizo un querido oyente, preguntas muy interesantes y que las vamos a comentar. Si da tiempo las vamos a comentar hoy. Una aproximación teórica al estudio de los beneficios y o perjuicios relativos de cada variante, o sea, emitir deuda en moneda extranjera, en la práctica dólares de Estados Unidos, versus hacerlo en moneda constante, que es el equivalente de deuda nominada en pesos que reajusta por inflación, indicaría que desde el punto de vista del deudor, o sea, del Estado uruguayo, es mejor la variante en moneda extranjera. Y esto es así porque el dólar está sometido a un continuo proceso de depreciación. Esta depreciación está cuantificada en principio por la inflación de Estados Unidos. No existen prácticamente periodos de inflación nula o de deflación en la historia de aquel país. Deflación se llama cuando los precios, lo contrario de la inflación, ¿verdad? Cuando los precios no aumentan, sino que disminuyen en el tiempo. Esos periodos, hay algunos, pero son brevísimos, de meses a lo sumo. Inmediatamente los precios empiezan a aumentar de nuevo. A simple modo de ejemplo, podemos considerar la evolución de los precios de algunos bienes esenciales para evidenciar el fenómeno. El petróleo crudo, que hasta hace 10 años cotizaba por debajo de los $20 el barril, ha estabilizado su precio los últimos 3 años por encima de los $100 el barril. Imagínense, si yo debía $1000 hace 10 años y lo quería pagar en barriles de petróleo, tenía que pagar 50 barriles de petróleo. Si yo debo $1000 ahora, arreglo la cuenta con 10 barriles de petróleo. El oro, que estaba estabilizado debajo de los $300 la onza Troy, ahora está estabilizado en alrededor de 1000, o sea, por encima de 1000, alrededor de 1200. Podemos hacer la cuenta para el oro lo mismo, ¿verdad? 4 veces más. Y así podemos hacer una lista interminable de productos de todo tipo que su precio en dólares ha aumentado notablemente en los últimos años. Y esta es una tendencia constante, ¿verdad? Como tendencia, puede haber fluctuaciones, una cosa sube mucho, después baja, pero a la larga siempre el precio en dólares aumenta, lo que quiere decir que el valor del dólar, el poder adquisitivo del dólar baja. Una deuda de $1000 contraída en dicha moneda en 1969, dejando de lado los intereses, tendría hoy obviamente un valor de $1000, ¿no? Me prestaron $1000 en el año 1969, no los pagué, vamos a suponer que fue un préstamo sin intereses, hoy la deuda vale $1000. Pero si se hubiera contraído una deuda de $1000 expresada en pesos uruguayos de la época y se los hubiera reajustado por inflación, en aquel momento el peso uruguayo, que era otro peso uruguayo, no tenía nada que ver con el de ahora, estaba a 250 por dólar, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a suponer que en aquel momento $1000, 250.000 pesos, ¿ah? Solo que reajustaba por inflación. Y lo hubiéramos seguido reajustando por inflación, los 250.000 pesos del año 1969 hasta hoy. ¿Cuánta plata sería hoy? Bueno, hoy serían una cantidad de pesos tal que podríamos comprar $12.000. Esta cuenta es muy fácil de sacar, hay que tomarse el trabajo, bajar, hay 2 planillas del INE, uno que mide la inflación desde épocas muy remotas, desde el año 1937 creo, hay otra que mide el dólar desde el año 1969, por eso elegimos la fecha 1969,
y nos da este resultado. Dicho de otra forma, entre 1969 y 2014 la inflación marchó 12 veces más rápido que la devaluación. Esto es fácil de comprobar recurriendo a las planillas del INE. Si tomamos el cálculo del origen de la unidad indexada, que fue en el año 2003, y que esa perversidad la hicieron precisamente para empezar a emitir deuda en esa unidad de cuenta, si comparamos el promedio del valor de la unidad indexada en el año 2003, para evitar cambios bruscos, ¿verdad?, distorsiones, con el promedio de los primeros 6 meses del año 2014, el resultado no es menos asombroso. La deuda de $1000 se ha transformado, si la pasamos a peso y la reajustamos por inflación, en una deuda de $2750. O sea, se multiplicó por 2,7. En este caso se han sumado dos efectos. La inflación, que se multiplicó en este periodo en 2,2 enteros, y una revaluación del peso uruguayo en relación al dólar por un factor de 0,8. O sea, el dólar en aquel momento estaba a 28 y pico, y en los primeros 6 meses del año, de este año, del año 2014, tuvo un promedio de menos de 23, 22,70, algo así. Para que este trabajo no parezca sesgado, en un solo sentido, diremos que hay periodos que sucede lo contrario. Por ejemplo, entre marzo de 2013, marzo del año pasado, y junio de este año, esto es una comparación entre dos fechas, mientras el dólar varió su cotización por un factor de 1,19, o sea, aumentó prácticamente, en número redondo, un 20%, la inflación aumentó un 10%, ambas cifras aproximadas. Entonces, quiere decir que en aquel momento una deuda de $1000 hoy equivaldría, si la comparamos con una deuda en pesos que reajustó por inflación, hoy equivaldría a los pesos con los cuales podemos comprar $924. Javier Daedano diría: el seguro pagó, hicimos negocio. Pero claro, hay un error de concepto acá. Los seguros son contratos, esto no sé si quedó claro, tú me sabrás decir, pero es un concepto de cierta complejidad. Son contratos que se realizan para cubrir la aparición de un fenómeno posible pero no probable. O sea, yo contrato un seguro por si choco y me llevo a alguien por delante, le ocasiono un gran daño. ¿Qué pasa? Puedo tener un perjuicio económico muy grande que me crea una situación muy difícil. Entonces le pago a una compañía aseguradora una cantidad que se llama prima y que cubre ese riesgo. La compañía aseguradora gana plata. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué gana plata? Porque la compañía aseguradora calcula las probabilidades que hay de que yo tenga ese accidente y genere un pago muy grande, y me cobra una prima que cubre esas probabilidades. O sea, para decirlo de alguna manera, ¿no?, lo que le van a ocasionar un gasto grande, un costo grande, una cobertura de riesgo, un riesgo grande, proporcionalmente va a ser menos que la plata que va a cobrar por el conjunto de las primas, ¿no? Una situación que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá hay una seguridad que en el largo plazo, y aún en el mediano plazo, como vemos desde el año 2003 hasta ahora, unos 10, 11 años, siempre la devaluación va a ir más lenta que la inflación, o la inflación va a ir más rápida que la devaluación, digámoslo de cualquiera de las dos maneras. Y cuando se presenta el episodio, ¿verdad?, al cual todos los uruguayos de alguna manera le tememos, que es la devaluación brusca, y que la deuda salta en dólares, cuando está nominada en dólares, entonces ocasiona... Es un fenómeno transitorio y se cura solo porque al pasar del tiempo aumenta, o sea, sube el dólar, se produce una devaluación brusca, vamos a suponer que se duplica el precio del dólar, e inmediatamente empiezan a aumentar los precios.
Entonces en un plazo de 6 meses, 1 año, 2 años, ya los precios de nuevo alcanzan al dólar y el tema se resuelve solo. Entonces acá lo que hay es un fundamento. El fundamento es que el dólar es una moneda fiat basada en la confianza, que la emite el Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, con un criterio de que siempre tiene que haber inflación. Y nosotros contamos contrayendo deuda en moneda constante. Podría haber una justificación de esto si la tasa de interés a la cual se emite la deuda dominada en unidades indexadas fuera menor a la cual se emite la tasa de interés que se emite la deuda en dólares. Entonces ahí podemos decir, ah no, pero estoy pagando menos intereses. Sí. Pero no es no es lo que pasa en la realidad. En la realidad se está emitiendo la deuda en unidades indexadas a tasas de interés muy parecidas a la deuda nominada en dólares. Entonces, que es distinto a lo que pasa en Estados Unidos. La deuda que emite Estados Unidos, que se les dice TRIPS, Treasury Indexed, Treasury Inflation Protected Securities, quiere decir eso. Los TRIPS hoy en día tienen una tasa negativa. O sea, si yo compro un TRIP que vale $100, tengo que pagar más de $100 y el rendimiento que me da es negativo. O sea, no me da interés, me da un interés negativo. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, obviamente la conclusión que hay que sacar de todo esto es que el país está haciendo un pésimo negocio, ¿verdad? Si el país hace un pésimo negocio, quiere decir que alguien hace un buen negocio contra los intereses del país. Y bueno, los bancos, las AFAP, están ganando mucha plata con esta pérdida que estamos realizando la gran mayoría de los uruguayos. Oscar, ¿tenemos más o nos vamos a la... ¿Cortamos?